lindo verlos. Gracias al Señor por su palabra. Quisiera orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar unidos en tu nombre. Donde están dos o más juntos invocando tu nombre, tú nos acompañas. Sabemos que tu Espíritu Santo nos habla a cada uno, nos une en la verdad, nos ministra al iluminarnos y permitirnos entender el texto bíblico. Padre, oramos también por aquellos que no están aquí, aquellos que están a través de las redes sociales. Bendícelos, que este mensaje llegue a su corazón y sobre todo que su voluntad sea sometida a ti, porque eso nos hace bien, nos da vida eterna. Gracias nuevamente, Señor, por dispensarnos con tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. En los primeros siglos de la Iglesia aparecieron algunos pensadores que inclusive eran parte en su momento de las congregaciones cristianas. Estos pensadores eran herejes. ¿Qué significa herejía? Tomar de algo y adecuarlo a lo que usted piensa. Eso es una herejía. Tomar de algo que Dios ha dicho, que ha establecido, trastocarlo y hacer ídolos. Los ídolos son esas fabricaciones que usted y yo podemos hacer para estar felices con lo que hacemos y que nuestra forma de actuar esté, según esa herejía, esté cubierta o esté aprobada por Dios. Son mentiras. Algunas de esas herejías de los primeros siglos y que ahora continúan tienen que ver con desvirtuar quién es Cristo. Los docetas decían que Cristo no es Dios, que sencillamente vino y se posesionó sobre un hombre, o que no se humanó Dios. Algunos dicen que era un fantasma. Estas personas gnósticas creían que entre más elevado era su pensamiento, su ciencia, su academia, entonces se acercaban más a Dios. Y aparecían los iluminados, que eran aquellos designados, unos pocos, para que conocieran los misterios de Dios. No sabían la Biblia, no leían la Biblia, no querían sobre todo someterse a la palabra. Ese es el problema principal de las herejías en esa época y en el día de hoy. Actualmente algunos de esos pensamientos que son equivocados tienen que ver con que la iglesia se piensa que es un lugar para sentirse bien, para jugar y para comer. No es malo, hermanos, que compartamos una comidita, es bueno, pero la iglesia trasciende, va más allá de un lugar de reunión. El apóstol Juan, quien escribió el Evangelio de Juan y también escribió, según lo que se cree, las cartas universales de Juan, va a hablar de esta comunión real. Se piensa equivocadamente en algunas creencias que dicen cristianas que los ángeles guardan mucha relevancia. Los ángeles, personajes vivos y personajes muertos, se los pone primero delante de Jesucristo. También enseñanzas equivocadas que no son solo de ahora, sino de antes.
Frente a estos peligros de tener un Cristo que no era real, o de no tener una comunión con Dios real, es que el apóstol Juan escribe y escribe con ternura. ¿Sí saben que aquí en Primera de Juan se les dice hijitos? Parece que cuando Juan escribe esta carta, aunque no dice quién es el autor, Primera de Juan, en segunda y tercera sí dice el anciano, parece ser que en sus 90 años, ya un hombre maduro, sabía todos estos peligros, con amor y con firmeza como debe ser, con la verdad y con la gracia, los confronta. Las herejías han seguido a lo largo de los tiempos, tienen muchos nombres, pero es básicamente desvirtuar la enseñanza bíblica, desvirtuar la divinidad de Cristo, decir que no vino en carne, y el evangelio ponerlo de manera light. Se piensa que Cristo es atraer a las personas a través de eventos que no son malos, es bueno que los hagan, a través de luces que no son malas, pero no es lo más importante. Y nuestra juventud está pensando que Jesucristo es una moda. Jesucristo no es una moda, es Señor, es el mismo Dios humanado. Y Juan, vamos a leer en la carta de Primera de Juan, con ese corazón amoroso, pero lleno de gracia y de verdad, comienza a hablarles a esta cultura que tenía también influencia griega, que pensaban mucho que el razonamiento y la ciencia era lo más importante para ser alguien, o era lo más importante en la vida. Dice, lo que era desde el principio, versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los verbos que utiliza aquí el apóstol Juan son oír, ver, palpar. Oír, ver, palpar. Hechos capítulo 4 y el versículo 20 se nos dice que Jesucristo es eso. Lo vemos, lo oímos, lo escuchamos y lo palpamos. Defendiéndose los apóstoles, dijeron lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y por eso el evangelio tiene que ver con la vida eterna de la cual habla Juan, de la vida que comienza cuando usted acepta a Cristo. Vivir significa que sus sentidos están presentes. Y cuando uno es cristiano, ve a Cristo en todas las cosas que nos suceden, escucha a Cristo a través de su palabra y lo palpa en su vida, porque Cristo responde, habla a mi corazón, se revela. Lucas capítulo 24, versículo 39. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Cristo resucitado, pálpame. Y hoy día lo palpamos, hermanos. Hoy día Cristo es real. Su espíritu mora en su corazón. Dice el evangelio que los que tenemos fe en Jesucristo, Dios, su Espíritu Santo, viene a morar en mi corazón, viene a estar conmigo, viene a guiarme, viene a redarguirme. Esa voz, que además de su conciencia que la tienen todos los seres humanos, es una voz que le dice, esto es la voluntad de Dios y que no nos deja tranquilos. Bendito sea el Señor.
Pero vamos a seguir leyendo Primera de Juan. Dice así, el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, lo que yo estoy viviendo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Qué importante esto. No todos son hijos de Dios. Esto no es un mensaje exclusivista, no, hermanos. Es un mensaje universal para aquellos que se arrepienten y pasan a formar parte de los hijos de Dios y a tener comunión perfecta con Dios Padre y con sus hermanos. ¿Que nos hace falta comunión con Dios y con los hermanos? Sí. Pero que la tenemos, la tenemos. Y nos va a explicar el apóstol cómo llegamos a esa comunión perfecta con Dios y con los hermanos. Mire, los lazos que usted tiene con sus hermanos en Cristo son muy fuertes. Si usted va a otra parte del mundo, usted ha viajado tal vez a un lugar donde el idioma no lo conoce. Y hemos estado en iglesias donde entramos y un hermano le recibe en una lengua que uno no entiende, pero el Espíritu Santo que vive en su corazón y que vive en el mío, el mismo Espíritu Santo que hizo saltar al bebé en el vientre de María, ese mismo Espíritu Santo le dice a usted y le dice a su hermano, están unidos por el sacrificio eterno de Cristo Jesús. Y usted puede en cuestión de segundos amar a su hermano. Amarlo, darle gracias a Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y en todo lugar donde se invoca su nombre. Eso es lo que quería decir Juan. Tener una comunión, un mismo sentir, una unidad de la paz y de la presencia del Señor en nuestra vida, un afecto y compromiso obediente. ¿Cuántos queremos obedecer a Cristo? ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Cristo? Hermanos, sin el Espíritu Santo no se puede. El apóstol Pablo decía a Timoteo, aviva el don y el fuego que hay en ti. No lo descuide. Avive el Espíritu Santo que hay en usted a través de la lectura de la palabra, congregarse con sus hermanos, adorarle con su vida al Señor. Juan se está concentrando en algunas palabras claves. Dice vida eterna. La vida empieza cuando usted conoce a Cristo. La vida real comienza cuando tenemos comunión con Dios, comunión perfecta gracias a la presencia de su Hijo en nuestras vidas. Vamos a Juan 17. Juan 17. Versículos 3 y 22. Léalo con atención. Léalo porque la vida eterna es la esperanza que todo ser humano necesita. Aún ahora que hay mucha enfermedad y muerte, hermanos, lo que nos levanta el rostro el día de hoy es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, versículo 3 de Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo a Dios, tener comunión con Dios, tener cercanía con Dios, es vida eterna. ¿Por qué? Porque sin Dios y lejos de Él, usted perece para siempre. Si usted no tiene una comunión con Dios, no tiene la certeza de que irá al cielo con el Señor, usted muere eternamente y ya no hay vida. Si usted no tiene a Cristo, el Dios humanado, el Dios que se ha revelado para ver la gloria de Dios en su corazón, muere. Mueren sus emociones, muere su espíritu y muere su cuerpo. Muere todo.
Solo Él que es dador de vida, porque Él dijo, yo doy la vida y yo la quito. Él se manifiesta a cada uno de nosotros y nos dice, te doy la vida. Lucas 24:39 decía que mirad mis manos y mis pies, yo el resucitado, soy el que vivo. Juan 17:22, en el mismo Evangelio de Juan, versículo 22 del capítulo 17. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Repite Juan y dice, Dios Padre, Dios Hijo tienen comunión perfecta. Y la iglesia, aquellos que tienen la presencia del Señor en su vida, también son uno, tienen una comunión, tienen un mismo sentir. Ayer conversaba con unos hermanos y esta semana con algunos otros, y a veces hay dificultades entre hermanos, entre familia, es parte de la vida. Y ahí lo que tenemos que hacer es orar y decirle, Señor, la comunión perfecta contigo, que se refleje en la comunión con mis hermanos, para perdonar, para aceptar nuestros errores, para tener esa identidad de Cristo que nos hace un solo cuerpo. Hermanos, si estamos peleados continuamente con alguien que es mi hermano en Cristo, tal vez la comunión suya con Dios o mía con Dios no está bien. Porque lo que dice aquí el texto bíblico, si estamos bien en comunión con el Señor, entonces usted ama a su hermano. Usted me ama a mí. Yo le amo a usted. Usted quiere estar con sus hermanos. No hay llaneros solitarios. Nos buscamos, nos congregamos, nos amamos, nos soportamos. No quiere decir que dejemos pasar todo, lo que quiere decir es que nos entendemos, nos ponemos en el zapato del otro y pedimos perdón u otorgamos el perdón o las disculpas, pero hay comunión. Y esa es una comunión que está dada por la presencia del Espíritu. ¿Usted quiere estar bien en su matrimonio? ¿Usted quiere estar bien en su trabajo? Tenga primero buena comunión con Dios. Y después lo otro viene por añadidura. La palabra comunión y vida eterna es preponderante en estos primeros versículos. Y el versículo 4 de 1 de Juan 1 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted conoce a Cristo, si usted tiene vida eterna, si usted tiene comunión con el Señor y con sus hermanos, tiene gozo. Pastor, pero me hace falta, sí. Pero no hay esto, sí. Pero murió, sí, hermanos. Hay dolor en el corazón, pero la presencia de Cristo en la comunión con Él y los hermanos va a darle el gozo. ¿Por qué? El gozo es una tranquilidad, certeza, paz en mi corazón de que Dios está conmigo y que yo tengo comunión con Él. Y entonces sigo adelante. Y vamos a ver algunas verdades importantísimas, pero esto da gozo al corazón. Versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los científicos se siguen preguntando acerca del inicio del universo. Y con esos cálculos, muchas veces inentendibles, dicen que hubo un momento en que apareció la luz.
apareció la luz y empezó a viajar a través de las galaxias a 300.000 kilómetros por segundo durante millones de años. Pero como la luz cambia de color, va cambiando de color de acuerdo a la distancia, esto es relativo a donde uno está, el color de la luz. Dicen que hay luz en el universo, una más roja, una más azul, unas más cercanas, otras más distantes. Y eso implica que hubo un momento en que apareció la luz. Y en la creación dice el Señor que se haga la luz. Y puso orden. Y cuando Dios viene, pone orden, trae luz a mi vida. Y ese mensaje es eterno, universal, cósmico, es el mismo, la luz es Cristo Jesús, es el mismo Dios encarnado que empezó este universo. Y vino a poner orden y vino a traer vida. Y Juan lo estaba diciendo a los griegos, que pensaban que lo más importante era el conocimiento, al igual que los gnósticos, y decían ellos que los iluminados, solo ellos eran los que serían salvos. No podían entender que Dios se humanaba, y entonces decían que Jesucristo o Jesús era el cuerpo y Cristo era el espíritu, y que en algún momento ahí se unieron. No lo entendían porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de quién soy, un hijo de Dios. No nacido de carne, nacido del Espíritu, por esa luz eterna que es Jesucristo. Y entonces Juan comienza a decir, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ustedes saben que esa luz que empezó en ese universo fue rompiendo la oscuridad más lúgubre, más fuerte. Y es que la luz de Jesús puede iluminar tu corazón y perdonar el pecado más feo y cambiar al hombre de alguien atado al pecado a alguien libre por la presencia de Cristo. Y esa es la verdad del Evangelio. Lo hemos minimizado porque no entendemos que Dios se humanó. Y por eso es que Juan dice, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, tus sentidos conocen a Cristo. Porque ellos vivieron con Él. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, como Él anduvo en medio nuestro, vimos la gloria. Dios iluminando el mundo, vimos la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14, la luz del mundo llegaba. Bendito seas que vivimos en esta época del mundo en la cual el Evangelio se lo puede conocer en todas partes del mundo. Y Él viene, hermanos. Porque usted puede evangelizar ahí donde está, ahí sentado, le escribe un mensaje al otro en cualquier parte del mundo y le dice, Dios te ama, hágalo, hagámoslo. 1:14, y aquel verbo, aquel accionar, aquel inicio, aquella razón de todo lo que existe fue hecho carne. Esto no entiende el que no le ha llegado el Espíritu a su vida, no puede. Los griegos trataban de razonarlo y cometían las herejías. Y ahora la iglesia que no vive en el Espíritu, que no tiene a Jesús, va a decir que es un club la iglesia, que aceptemos los pecados, que aceptemos al que y hermanos, se los ama. Pero es gracia y verdad. La gracia es amar. Con una mano abrazamos al pecador, pero el Señor también con la otra mano, con la verdad, le da tas al pecador y le dice, arrepiéntete. Gracia y verdad. No puede ser todo gracia si no hay el desorden. La luz establece el equilibrio que es nuestro Señor. Versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria, su luz, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 8, si retrocedemos, Juan el Bautista, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Usted y yo somos satélites de Cristo, no tenemos luz propia. La luz, lo que usted puede compartir acerca de Él,
es la revelación del Señor que le ilumine a usted para que usted hable palabra de Dios. Y demos gracias de que somos instrumentos de Él. Regresamos a Primera de Juan, capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Alguna vez en su vida ha dicho, pero no estoy pecando? Y usted sabe que está haciendo mal. Y nos comenzamos a justificar en nombre del amor. Hay muchos pecados en nombre del amor. En nombre de la tolerancia. Hay muchos pecados en nombre de la tolerancia. Hermanos, si lo que estamos haciendo o lo que estamos aprobando está en contra de la comunión perfecta con Dios, y la comunión perfecta con nuestros hermanos es pecado. Porque en Él no hay tinieblas. Y lo sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, de 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a aprender un poquito más acerca de esto, de qué es limpiarnos de toda maldad. Vayan a Juan capítulo 13. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículos de 2 en adelante. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? El Señor Jesús estaba en la última Pascua, la última cena, y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas estaba en el mundo, parece lo que dice aquí, tenía comunión con Satanás, porque Satanás lo tenía en este caso dominado. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4 de Juan 13, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, la última cena, el Dios del universo, el Hijo de Dios, va a lavar los pies llenos de polvo de sus discípulos. Algunas enseñanzas importantes de este momento del Señor. Pongan atención. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Qué le faltaba a Pedro de entender? El Señor venía a sacrificarse por ellos, el siervo por excelencia, el santificador por excelencia, aquel que nos aparta de lo malo para llevarnos a la luz y a tener comunión con nosotros los hermanos y con el Señor. Pedro no entendía. Así nos pasa en ocasiones. Hermanos, ¿cuál es el conocimiento que a ustedes más les apasiona? A algunos les gustan las ciencias, a algunos les gustan las modas, a algunos les gusta la medicina, la ingeniería. ¿Sabe cuál es el conocimiento que más nos debe apasionar? Dice la palabra que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, el resto es accesorio. Si usted me dice que conoce mucho de una ciencia, está bien, pero conozca mucho más de Cristo. Sabemos de negocios, está bien, pero conozca más de la palabra. Sabe cocinar rico, está bien, pero sea experto en la palabra de Dios.
No puede ser que el cristiano conoce de muchas otras cosas y no conoce la revelación bíblica. A veces tenemos comezón de oír por muchas cosas, inclusive doctrinas que no son saludables. Y seguimos a través del internet a personas que no usan la Biblia. Hermano, busque la luz de Cristo a través de su palabra. Es lo único que lo va a iluminar y le va a evitar de caer. Amén. Cierro este paréntesis y sigo leyendo. Dice: Pedro, que no entendía, tú me lavas los pies. Versículo 7 de Juan 13. Por favor, léanlo. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es decir, hay cosas que Él le iba a revelar después, cuando tuviera perfecta comunión con el Padre. Cuando se entregara por completo. Cuando después de negarle 3 veces, se arrepintiera y pusiera su humanidad de rodillas delante de Cristo. Ahí en perfecta comunión vas a entender. Miren lo que dice aquí. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y insistía en su humanidad, en su falta de entendimiento. Para él, Dios, Jesucristo, se estaba humillando. Pero él venía a servir y debía de entender que iba a servirnos tanto que iba a la cruz, que iba a morir por nosotros. Y el Señor le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Abusa enseguida, Pedro. Te estoy diciendo que te voy a lavar los pies. ¿Y por qué le lavaba solo los pies? Miremos la respuesta. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor Jesús estaba diciéndoles: ya lavé yo a mi pueblo. El sacrificio perfecto del Señor nos ha lavado, hermanos. De repente, usted y yo caminamos por el mundo y nos ensuciamos los pies. Pero no somos chanchitos que nos revolcamos en el lodo. No somos de este mundo para revolcarnos en el lodo. No, hermanos. Dice que solo los pies, porque el resto ya nos lavó. En el quehacer, en el deambular por este mundo, nos resbalamos, pisamos un charco, pisamos algo que feo, pero no nos introducimos en el pecado, no vivimos en el pecado, no es nuestro estilo de vida. Hay cosas que sí, que tenemos que entregarlas por completo, pero Él dice: ya habéis sido lavados por completo, solo los pies. ¿Y por qué Juan, Nelson, María de repente está todo enlodado? Porque no está teniendo comunión perfecta con Dios y con los hermanos. Dejó de ir a la iglesia. Ya no iba ni a los cultos virtuales. Y el mundo lo comenzó a absorber. Y el que tiene comunión con el mundo es enemigo del Señor. Y la comunión con el mundo lo que hace es darnos los pensamientos del mundo, y comenzamos a ser herejes, porque comenzamos a hacer de menos la palabra. Y estamos viendo a hombres en lugar de ver a Jesucristo. Y comenzamos a seguir hombres y no a Dios. Regresemos a Juan, el capítulo 1. El Señor dice: ya estáis lavados. Y si tengo que lavarte, que sean los pies. Por eso dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué difícil que es cuando nos ponemos necios delante del Señor.
y justificamos nuestro mal accionar y nuestro pecado. Y tratamos de verle de alguna manera que eso puede ser parte de lo que Dios en su misericordia nos va a permitir vivir. Y el Señor insiste y nos dice, no, eso es pecado. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, ocasionalmente tú pecas. Ocasionalmente tú caes. Póngase a pensar. Ayer, antes de ayer, esta semana, pecó. Se disgustaron mucho. En su mente dijeron algo que no debían. Su corazón se extravió de la comunión con el Señor y pecamos. Pero nuestro estilo de vida, nuestra comunión no es con el mundo, es con el Señor. Y su luz nos alumbra para que alumbremos a los demás. Y ahí está el Espíritu Santo. Miren, la palabra que utiliza aquí para abogado, en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, es la misma palabra para el Espíritu Santo. Es el Paracletos. Es decir, el Señor se pone a nuestro lado para defendernos, se pone a nuestro lado para orar ante el Padre cuando su corazón está arrepentido y no sabemos cómo decirle frente a la santidad de Dios, Señor, estoy pecando, he pecado, perdóname. Porque somos tan escasos para poder llegar ante el trono de la gracia con nuestras palabras, que el Espíritu Santo lo hace de manera perfecta y le dice al Dios Padre, aquí está un hijo tuyo que se ha arrepentido, que ha cambiado su manera de pensar y de vivir y que quiere volver a tener la comunión perfecta y vivir bajo la luz. Ese es nuestro abogado, Paracletos. Es la misma palabra, ayudador, abogado, intercesor. El Señor Jesús defendía a sus discípulos, decía, si yo quiero que éste permanezca, que a ti. Y siempre estaba pendiente de su bienestar, no solo físico, emocional, espiritual. Las enseñanzas eran para que ellos se desarrollaran como hijos de Dios. Y ahora el Espíritu Santo hace lo mismo. Pero hermanos, démosle de comer al Espíritu Santo. El insumo, el alimento de su Espíritu es la palabra. Léala. Léala 5 o 10 minutos diarios, 20 si puede. Y quédese con una enseñanza en su corazón todos los días. Hágalo. De mañana, de tarde y de noche. Y alimentemos el Espíritu, porque cuando venga la prueba y la tentación, usted lo va a necesitar. Es igual como el deportista. El deportista no se hace en la competencia o en la prueba. El deportista se hace en el entrenamiento. El deportista que ha corrido kilómetros todos los días, correrá kilómetros en la competencia. Es cosa necia decir que vamos a pasar la prueba si no nos hemos preparado durante las semanas o los meses junto a Cristo. Es igual, se va a acalambrar espiritualmente, le va a faltar el oxígeno y no va a terminar bien. Es importantísima la comunión con el Señor. Abogado tenemos, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Habla de la palabra propiciación, quiere decir que Él satisface, que Él paga por completo, que Él limpia por completo, que Él es lo que se necesita por nuestros pecados y por los de todos aquellos que conocen a Jesucristo. Aquí hay otra herejía. Ustedes pueden leer en el internet cuando líderes del cristianismo solo en un pedacito al final dicen sí, y te debes arrepentir y aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y todo lo demás no nombran a Cristo. Por eso dice aquí,
de todo el mundo, pero de aquellos que conocen al Señor y pueden tener comunión gracias al abogado, a la presencia del Espíritu Santo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El tal es mentiroso, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién era la verdad? Jesucristo. Jesucristo no está en el que no quiere obedecer la palabra. Hermanos, Jesucristo no es moda. Jesucristo no es un club. Jesucristo ni siquiera es hacer cosas buenas. Es parte de la vida cristiana el hacer cosas para mi Señor. Usted puede encontrar mucha gente que hace cosas buenas para satisfacción de su alma, pero no para servir a Cristo. Y lo que está diciendo aquí es, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la palabra guardar significa, hermanos, no un conocimiento que está aquí en mi disco duro y que sale de repente, no. Guardar la palabra para el hebreo, para el judío, era que estaba metido en el centro de mi corazón y mi voluntad y que todos mis actos estaban guiados por esa palabra. El que guarda la palabra la tiene bien metida en su corazón. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que ama a Cristo guarda su palabra. No es que usted lo ama a Cristo cuando le ama, le habla o le canta bonito, no. Usted le ama a Cristo cuando le obedece. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Juan 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice aquí? Permaneced en ¿qué? En mi amor. En la comunión conmigo. En la obediencia a mí. Y estos términos se intercalan. Vamos al 10. Permaneces en mi amor, permaneces en mí y me obedeces. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, entonces, qué hermoso. ¿Qué dice? Permaneceréis en mi amor. Señor, no me amas porque no haces lo que yo necesito. ¿Quién le dijo a usted que Dios va a hacer lo que usted quiere? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que usted decretaba algo y Dios va a hacer lo que usted quiere, hermano? Eso no es así. Ni nadie decreta. Dios es el único que con su palabra ordena. Los demonios obedecen, los seres celestiales obedecen y la naturaleza obedece. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en la comunión perfecta con Él. La comunión con el Señor tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con también estar bien con los hermanos. Miren, esto es importante. Regresemos a 1 de Juan. Él está hablando en contra de las herejías de esa época. Las herejías de esa época, ¿cuál eran? Desvirtuaban a Cristo. No vino como hombre, no se humanó. El conocimiento es lo más importante antes que la piedad. Y el Señor dijo, no, tiene que haber el rito, sí, el momento de algo establecido, pero a más de aquello, tiene que haber el amor. No se olviden, dijo el Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí. Versículo 6. El que dice que permanece en él, de 1 de Juan 1, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El Señor nos viene a salvar siempre, siempre extendió su mano. Nos quiso salvar a través de su pueblo Israel. Iban a ser luz del mundo, ese era su cometido.
vinieron los profetas, viene el Señor Jesucristo, la revelación perfecta del Señor. Es el mismo mensaje, siempre te quiero salvar. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El fin de los tiempos, hermanos, es que la luz de Cristo va a iluminar todo y no va a haber espacio para oscuridad. Tiene que irse acostumbrando a la luz de Cristo ahora, porque va a haber un día en donde la cruz de Cristo se verá y la luz de Cristo se verá por siempre y por todos. Acostúmbrese a la luz del Señor Jesús, porque usted está llamado a vivir en esa luz y lo vamos a ver. Dice lo siguiente, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, repasemos cómo están nuestras relaciones personales. ¿Cómo está con su esposo? ¿Cómo está con su esposa? ¿Cómo está con sus socios? ¿Cómo está con aquellos que colaboran con usted? ¿Cómo está con su iglesia, con sus hermanos en Cristo? Dice que aquel que desecha o que aborrece a su hermano, la luz de Cristo no está en él. Acordémonos de la enseñanza que hizo el Señor a través del samaritano, del buen samaritano. Pasaba al lado de este hombre que estaba herido, el levita, pasaba, digamos, el pastor, y ninguno se apiadaba del que estaba herido. La relación con nuestros hermanos es fundamental. Pongámonos al día. Si no está bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, si hay algo ahí que le está molestando, ¿sabe qué? Mejor viva la incomodidad de ponerse a cuentas con Dios y con sus hermanos, que el dolor de que usted se vaya separando de la comunión perfecta con el Señor y con su iglesia. Hermanos, perdone. Hermano, pida perdón, porque va a perder la comunión y le va a llevar al pecado. Y el pecado le saca de la comunión con el Señor. Entonces esos resentimientos, sáquelos, dígalos. Para todos es difícil. Pero yo digo, Señor, mejor lloro ahora sintiéndome mal por esto que esté equivocado, a llorar delante tuyo y decirte, Señor, tuve la oportunidad de corregir y no lo hice. Por eso es tan importante la comunión con Dios y con los hermanos. Miren lo que va a decir acá. El versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No puede vivir peleado, tiene que perdonar. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cuántos de ustedes quieren no caer? No caer en el pecado, no caer en la equivocación, no caer en alejarse del Señor. ¿Cuántos no queremos caer? ¿Cuántos no queremos tener ese dolor del pecado? Yo no quiero. No quiero. ¿Y sabe lo que nos está diciendo aquí estos versículos? Léalo, por favor. El que ama a su hermano. Si usted está amando a Dios y está amando a su prójimo, bien, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus cuidadarios, a sus empleados, como sea. El que ama a su hermano va a permanecer en la luz. Permanezco en comunión buena con el Señor. Y en Él no hay tropiezo, es decir, no voy a caer. Ni vas a hacer caer a otro. Oiga, qué fórmula tan bonita. La he estado descubriendo. Buena relación con Dios, buena relación con los hermanos. Y entonces no tropiezo en el pecado. ¿Por qué? Porque por amor a mis hijas busco mi santidad. Entre más amo a mis hijas, busco mi santidad. Entre más amo a mi esposa, busco mi santidad. Entre más los amo a ustedes, busco mi santidad. Busco estar cerca de mi Dios, porque sé que si no los amo,
entonces pierdo también la comunión con Él. Hermanos, la palabra está tan clara. El Señor es luz. El Señor nos dio comunión con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Y el Señor nos puede guardar de caída. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oren esta mañana que el Señor le quite ese resentimiento por su hermano, su papá, sus hijos, su pastor, yo no sé. Pero sáquelo, porque va a estar tropezando. Así dice. Y va a dejarle una puerta abierta para que cualquier pecado venga y ya. Porque es tan importante esa comunión con el Señor. Vamos a la luz de Cristo. Con este versículo acabamos. Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, el versículo 20. Dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, el problema de los gnósticos, de los herejes de esa época y de la actualidad, es que no sabían y no entendían qué era la luz de Cristo. Y la luz de Cristo, su presencia, era esa santidad de Él que cuando nosotros nos acercamos conociendo a Dios a través de Jesús, su Espíritu Santo en nuestro corazón nos dice: es pecado, hiciste mal, arrepiéntete. Ellos no lo conocían, pensaban que a Dios se lo conoce con la mente y no con el corazón. Pero dice aquí en el versículo 20, el que hace lo malo no quiere acercarse a que Dios le diga lo que está mal y lo que es pecado. Hermano, mejor que hoy día le duele y que tenga tristeza: Señor, esto es pecado. Mi resentimiento, mis pensamientos malos, mi lujuria, lo que sea. No viene para que sus obras no sean reprendidas. ¿A cuántos nos gustaba de pequeños que papá nos castigue? A ninguno. Pero ¿cuántos nos acordamos el día de hoy de la disciplina de nuestros padres? Y ahora somos hombres o mujeres de bien, no perfectos, pero podemos decir que esa disciplina, ese dolor, por eso digo, la verdad es la vara que te da el tastaz. Y el amor es el que te dice: aquí estoy para perdonarte. Pero tienes que ir a la luz para que la luz te deje ver. Mira lo que dice aquí. Mas el que practica la verdad, usted y yo, vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quiere decir? Que sin un orgullo vano, porque no nos enorgullecemos de nosotros, pero sí estamos contentos de que Dios está obrando en mi vida. ¿Está contento usted? Yo estoy contento. Estoy feliz. Nos estamos pareciendo a Cristo. Todavía no llegamos a esa perfección. Estaremos ya en su presencia y ahí lo veremos cara a cara y podemos identificarnos por completo. Pero estamos felices porque todos los días su Espíritu Santo nos habla y nos dice: así no, esto cambia para que tengas perfecta comunión conmigo y los demás. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Venimos a la luz de Cristo, a la luz de su palabra. Si tenemos que pedir perdón en esta mañana, hagámoslo. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrepentimos con lágrimas, con dolor, con tristeza? Tal vez si no se acuerda, hoy día sea el momento. El corazón contrito y humillado no lo despreciaré jamás, dice el Señor. Y tal vez no mire ni a la izquierda ni a la derecha, porque la salvación es una sola. Usted se va solo al cielo.
Solo mire a Cristo Jesús, cierre sus ojitos. Dejemos esa puertita cerrada y concentrémonos en orar sin distraer, porque este momento es importante delante del Señor. Si usted no conoce a Cristo, si esa luz no ha llegado a su vida, es el momento que le acepte, hermano, amigo. Y si usted es un hermano en Cristo que ha estado viviendo en pecado, o hay cosas que todavía no las entrega al Señor, deje que la luz de Cristo le deje ver eso que está mal y por favor entrégueselo, no por mí ni nadie más, por usted y su comunión con el único y sabio Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Frente a las herejías de esa época y las actuales, nos has dejado ver, Señor, que solo el que tiene a Cristo y que vive en esa luz, solo el que tiene la comunión perfecta y sabe que tiene un abogado por si acaso resbalemos o nos ensuciemos, solo ese puede vivir de una manera en que tu luz está ahí. Y somos felices de venir delante tuyo y decirte: Señor, límpiame ya, límpiame ahora, límpiame, límpiame. Límpiame, Señor, no quiero esto, no quiero ver ninguna tiniebla, no quiero que haya algo oscuro en mi vida, porque en ti no hay tinieblas. Y tú dices aquí en tu palabra que yo puedo vivir en perfecta comunión contigo, que no tienes tiniebla, entonces límpiame. Dígale así, hermano: aquí está esta parte de mi corazón, Señor, que tú la conoces. Y si usted no conoce a Cristo, si no se ha entregado, amigo, dígale en esta mañana: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y ahora quiero vivir con esa luz que me han predicado en esta mañana. Y quiero que todos los días de mi vida pueda vivir bajo la lumbrera de tu palabra, la guía a mi camino. Gracias, Señor Jesucristo. Le decimos todos: gracias por ser nuestra luz, nuestra salvación y nuestro Señor. Porque todo esto lo pedimos y tiene mucho sentido, porque lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.